¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde, donde durante todos estos meses de pandemia les hemos presentado aquí las distintas investigaciones multidisciplinarias que se han generado desde nuestra universidad con el objetivo de conocer lo que sucede con esta crisis que comenzó siendo sanitaria, pero que ha afectado a muchos otros sectores, y esto con el objetivo de brindar soluciones no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general. Esta tarde hablaremos sobre una encuesta que habla de la vulnerabilidad social, económica y de salud a la que se enfrentan distintos sectores de la sociedad, pensando principalmente o cómo se han enfrentado a ella a través de las tecnologías de la información y de comunicación. Esta es una colaboración entre distintas instancias universitarias, así que estaremos conociendo cómo fue aplicada y cuáles han sido los resultados. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Esta tarde viajaremos hasta Alemania, seguiremos hablando sobre crisis laboral en nuestro país a raíz de esta contingencia. Además, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, nuestra dosis de humor y mucho más. Y para comenzar, vamos con nuestro resumen nacional, que nos presenta algunas de las voces de lo que ocurre en nuestro país, y hablando particularmente de lo que ocurre en la Ciudad de México, pues las autoridades de salud han dicho que a pesar de este aumento en el número de casos positivos por COVID-19, aún no se registra un rebrote oficial. Vamos pues con este resumen nacional. Tenemos que esperar si se mantiene la tendencia o comienza a cambiar, y estamos a tiempo para poder tomar decisiones. Entonces, el mensaje a la ciudadanía es que nos sigamos cuidando, que hay evidentemente muchos meses que hemos estado con la pandemia, que hay cierto hartazgo de las medidas, pero que no podemos bajar la guardia. Entonces, este incremento de hospitalización, una de las posibilidades es que sea una señal positiva de que están llegando personas más tempranamente. Pero no perdamos de vista que también, y no son mutuamente excluyentes, puede significar que algunas personas están propagando la enfermedad más eficientemente y estamos teniendo más contagios y estamos teniendo este cambio de la tendencia del curso de la epidemia. Bueno, acerca de la prueba de el COVID, salí bien, es decir, negativo. Ya me entregaron el resultado, ya me informaron anoche. Me lo hago en la mañana y en la noche me dan a mí un trato ahí especial, lo reconozco, ¿no? Porque pues por mis labores, en caso de que saliera positivo, pues tendría yo que preparar para mandar un mensaje y no podría yo venir aquí, ¿sí?, con ustedes, como tengo que estar todas las mañanas aquí y en la reunión de seguridad. Y ante esta segunda ola de contagios que se está dando principalmente en la región europea, países como España, donde ya se han implementado distintas restricciones para evitar los contagios, se considera también la posibilidad de implementar un toque de queda. Vamos enseguida con algunas de las cifras que nos presentan un panorama internacional a raíz de la situación por COVID-19. Reino Unido registra 241 muertes por COVID-19, su mayor cantidad de fallecimientos diarios desde principios de junio. España se convierte en el primer país de Europa Occidental en superar el millón de casos de COVID-19, registrando un conteo de 1.005.295 infecciones. En Gran Manchester, el primer ministro Boris Johnson confirma las nuevas restricciones por coronavirus nivel 3. Lombardía impone toque de queda debido al creciente número de contagios reportados en la región italiana. Nueva Zelanda registra 25 nuevos casos, 2 de ellos de transmisión local. Irlanda se convierte en el primer país de la Unión Europea en volver a imponer un bloqueo nacional por coronavirus, el cual entra en vigor a partir de hoy. República Checa suma 11.984 nuevos casos, su mayor aumento diario desde que comenzó la pandemia. Debido al incremento drástico de infecciones, se prohíbe la libre circulación en todo el país desde las 6 a.m. del jueves hasta el 3 de noviembre.
Escocia introducirá un nuevo sistema de 5 niveles de alerta de coronavirus a partir del 2 de noviembre, y las restricciones existentes se han extendido por una tercera semana. Estados Unidos registra 60.315 nuevos casos en las últimas 24 horas. Los contagios entre niños han aumentado un 13% en las 2 primeras semanas de octubre. México acumula 86.893 muertes y 860.714 casos de COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que el incremento de casos y de hospitalizaciones son señales tempranas de un rebrote en el país. El New York Times informó que se han administrado 60.000 vacunas chinas a personas en todo el mundo durante los ensayos clínicos, y ninguna de ellas ha experimentado reacciones adversas. El doctor Rosales todos los días en este espacio nos ayuda a entender de manera muy práctica lo que ocurre con este virus del SARS-CoV-2. Recuerden que seguimos recibiendo sus dudas a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ya conocen y que están apareciendo en nuestra pantalla. Esta tarde nos habla sobre el tiempo que tiene de vida el virus del SARS-CoV-2 sobre algunas superficies. Escuchemos. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Ahora nos dicen, ¿es verdad que el virus puede sobrevivir por mucho más tiempo en las superficies? Bueno, previamente habíamos visto que el virus puede detectarse en una superficie contaminada hasta 7 días después usando la prueba de PCR, pero el virus viable solo sobrevive aproximadamente un día. Ahora, un nuevo estudio recientemente publicado en el Virology Journal y realizado en Australia sugiere que el virus puede vivir viable hasta 2 semanas en algunas superficies, como acero inoxidable o vidrio. La diferencia entre los estudios previos y este nuevo estudio es que en el estudio reciente se utilizaron cantidades más grandes de inóculo, o sea, mucho más virus al inicio, y todos los experimentos se realizaron en absoluta oscuridad. Entonces, en esas condiciones, el virus parece que se mantiene viable por más tiempo. De cualquier manera, eso no cambia la situación, porque el virus en cualquier superficie contaminada no va a brincar a las personas. El virus no va a saltar de las mesas a su nariz y boca. El virus puede llegar a las personas a través de las manos. Las personas toman el virus de las superficies contaminadas con sus manos y ellos mismos se infectan al tocarse la cara. Entonces, independientemente de si el virus permanece viable por un día o por 2 semanas, si nosotros desinfectamos las superficies que tocamos frecuentemente en forma regular, y si, más importante, nos lavamos las manos con mucha frecuencia y evitamos tocarnos la cara, de esa forma se evitará la infección con el coronavirus. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Frente a la crisis sanitaria por la enfermedad de COVID-19, algunas instancias de nuestra universidad comprendieron la necesidad de crear un mapa que identificara esas realidades sociales, económicas y de salud con las que se pone en evidencia las realidades de distintos sectores de la sociedad. Y además también se habló de la importancia del uso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información. Esta tarde estaremos conversando sobre este trabajo con la doctora María Josefa Santos Corral, quien es doctora en Antropología Social e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Cómo estás, Marijo? Buenas tardes, un gusto que estés con nosotros aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por haberme invitado a hablar de nuestra investigación. Pues vamos a platicar precisamente de encuesta para generar un mapa de vulnerabilidad socioeconómica frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Y lo primero que me gustaría que me platicaras es cuál es la idea, de dónde surge, porque participan 3 instancias que tienen, podríamos pensarlo así, distintos intereses. ¿Por qué no nos platicas cómo surgió esta idea y cómo fue que se llevó a cabo? Bueno, esta idea surgió a mediados de marzo, muy al principio de la pandemia, que llegó la pandemia a México,
y surge encabezada por la Coordinación de la Investigación Científica, concretamente por el director del entonces IMAS, Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, Héctor Benítez. Él junta a varios colegas que tenían algún tipo de relación, que eran matemáticos, físicos, ingenieros, geógrafos, epidemiólogos, ¿no? Y bueno, los junta para ver cómo podrían hacer alguna suerte de modelos matemáticos para que pudieran prever o por lo menos analizar el comportamiento de la pandemia en México, ¿no? El comportamiento de los contagios, una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, él también, como director del IMAS, invita al IMAS de Mérida. Hay un grupo del IMAS en la ciudad de Mérida, en la sede de la UNAM de Yucatán, y los invita a participar, ¿no? Entonces ahí el doctor Siqueiros y otros investigadores, matemáticos también, casi todos, el doctor Siqueiros no, el doctor Siqueiros es antropólogo como yo, y empieza a pensar en cómo podría participar el grupo, se reúnen entre ellos y deciden que lo que ellos podrían hacer es un mapa, en principio una encuesta que midiera hasta dónde la gente era vulnerable o por lo menos diera alguna indicación de hasta dónde la gente era vulnerable a partir de la cuarentena, porque eso era lo que nos interesaba, la cuarentena y la poscuarentena. ¿Qué vulnerabilidades tenía, tanto social como económicamente, como en el asunto de salud? Y así, cuando yo, que conozco al IMAS, porque formo parte de uno de sus órganos colegiados, le pregunto a Héctor si puedo unirme a estas investigaciones que estaban haciendo. Me dice, sí, habla con Jesús y ve qué pueden hacer, ¿no? Entonces, hablo con Jesús, al que también conocía porque había estado yo también en el IMAS Mérida, y empezamos a trabajar en la elaboración de este proyecto. Ellos tenían un primer bosquejo y nosotros nos unimos, y digo nosotros porque también conmigo vinieron otros investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Entonces, el grupo quedó conformado por los matemáticos María del Carmen Jorge, Mari Carmen Jorge, Antonio Neme, Jorge Luis Pérez y el coordinador del proyecto, que es el doctor Jesús Siqueiros, que es antropólogo. Por otro lado, en el Instituto de Investigaciones Sociales participó la doctora Rebeca de Gortari, que es socióloga, con la que yo he trabajado muchos años y es una gran amiga también, la maestra en demografía Ivonne Angulo y la licenciada, la maestra Angulo, su participación fue crucial porque ella hizo todo el análisis de la información y las gráficas que se van a transmitir en este programa, y la licenciada Laura Calvo. Yo fui la coordinadora del equipo, y también participó el doctor Carlos Valdés del Centro de Estudios Mexicanos en Costa Rica, que fue nuestro enlace para ayudarnos a construir el mapa, ¿no? Lo que se trata básicamente, perdón, esto me parece como muy importante resaltarlo, es la suma de conocimientos que se ponen, digamos, sobre la misma mesa con un interés común. Y lo que me parece también importante resaltar, Marijo, es precisamente la palabra clave de esta encuesta, que es la vulnerabilidad. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo está identificada esta palabra, que tiene que ver, entre otras cosas, digamos, pues con la posibilidad de estar ante algún riesgo, la incapacidad de enfrentarlo o para adaptarse. Platícanos un poquito de este concepto que puede leerse desde muy distintas perspectivas, como lo están haciendo en esta encuesta. Bueno, en ese sentido, lo primero que hicimos fue definir qué era vulnerabilidad. ¿Desde dónde íbamos a retomar el concepto de vulnerabilidad para poder formular después las encuestas, las preguntas que se harían en la encuesta, que en realidad fue un sondeo, no tiene una muestra estadística, entonces esto no se puede llamar encuesta, se llama sondeo, aunque nos contestaron muchos, después voy a hablar de ello, ¿no? Tuvimos una gran aceptación, un montón de respuestas, pero no tiene una representación estadística. Esa es la diferencia básicamente entre sondeo y encuesta. Exactamente. Teníamos una demógrafa que nos lo recordaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, el asunto es que se construyó primero un concepto de vulnerabilidad en donde tratamos de definir hasta dónde la gente, a partir de la cuarentena, podría sufrir algún tipo de riesgo, ¿no? Y por ahí va a haber una laminita en donde está este continuum vulnerabilidad-riesgo, ¿no? Y para ello
tomamos factores económicos, factores sociales, que eran muy importantes, y también factores de salud. Esos tres fueron los ejes de la vulnerabilidad, de la posible vulnerabilidad frente al riesgo, que ahí tomamos asuntos como cómo estaba tratando la gente de paliar este asunto del confinamiento, ¿no? Desde riesgos, desde herramientas para poder seguir trabajando hasta cómo se le estaban haciendo para no contagiarse, porque esas eran las dos cuestiones de riesgo. Perder estas redes sociales o condición económica que se tenía previo a la cuarentena y además contagiarse, ¿no? Estas eran las dos asuntos que nos hacían vulnerables ante lo que estaba ocurriendo, y que la cuarentena podía, si bien bajar el riesgo de contagio, también subir el riesgo de que perdiéramos o nuestra posición económica o los ahorros que teníamos, que también les preguntamos sobre este asunto, o las redes que uno había construido, ¿no? Entonces, bueno, esas eran así se construyó el asunto de la vulnerabilidad. Las preocupaciones. Oye, me gustaría que aclaráramos que estamos hablando precisamente de la cuarentena por el tiempo y por los momentos en donde se aplicó esta encuesta. ¿Por qué no nos platicas de las fechas, del número de cuestionarios que se aplicaron, cómo se elaboró este cuestionario que tiene más de 40 preguntas para que pudieran abordarse, digamos, todas estas preocupaciones que tenían estas tres instancias universitarias? Bueno, el levantamiento del cuestionario comenzó el 18 de abril y lo cerramos el 2 de mayo. Okay. Teniendo ya en ese momento 53,000 casi cuestionarios, un poquito más de 53,000 cuestionarios contestados. Siguieron habiendo más cuestionarios contestados, ¿no? Por ahí de junio vimos y había creo que ya 60 y tantos mil, ¿no? Entonces, realmente fue un cuestionario muy exitoso. Para hacerlo, se puso sobre una plataforma de Google Forms, ¿no? Y ahí quien se encargó de la administración y del diseño del diseño tecnológico del cuestionario fue el maestro Jorge Luis Pérez, y el medio que se envió fue fundamentalmente WhatsApp, ¿no? Entonces, eso fue, bueno, a mí me gustó mucho, no sé si es una palabra muy científica, fue muy bonito porque fue a través de nuestras redes, ¿sí? Entonces, tuvimos una respuesta amplísima que, si bien se centró mucho en la Ciudad de México y se centró mucho en la clase media, y quisimos jalarlo para otros lados, y bueno, más o menos lo logramos. Tuvimos como 6,000 o 7,000 respuestas de clases sociales más vulnerables. Sí nos permitió construir una suerte de índice de vulnerabilidad de la clase media mexicana frente a la cuarentena, frente a lo que íbamos a enfrentar o estamos enfrentando en la cuarentena, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hicimos. También se posteó después por Facebook y se mandó por correo electrónico, pero fundamentalmente las respuestas fueron por WhatsApp. Fue una encuesta abierta que no solamente se aplicó a la comunidad universitaria. A todo mundo. Y nos costó, porque en principio sí se veía mucho la influencia de nuestras redes universitarias, porque pues de nosotros partió, ¿no? Claro. La estrella primaria, el primer grupo que mandó, pues éramos todos universitarios. Pero tratamos de mandarlo a contactos no universitarios. Yo, por ejemplo, traté de no mandarlo a contactos universitarios para que se saliera un poquito de la UNAM y a gente de otros lugares, porque sí se centró mucho en el centro en la Ciudad de México, en el Estado de México y en estados del centro de la República. Pero también tuvimos respuesta de todos los estados, de todos, aunque fueran 500 cuestionarios o 300 cuestionarios contestados, pero en todos los estados de la República tuvimos respuesta. Hubo esta participación. Vamos un poquito más adelante a hablar de los resultados, pero antes de irnos a la pausa, me gustaría que pasáramos a los otros niveles, es decir, además de esta elaboración de esta iniciativa, pues se obtienen datos, después se tiene que llegar a un análisis y a un mapeo que da como resultado precisamente esta encuesta y lo que se está trabajando desde las distintas instancias. Platícanos, Marijo, precisamente un poquito de cómo fue este proceso, este trabajo de investigación, este trabajo conjunto. Bueno,
Todo gracias a las TICs, Yo soy amante de la tecnología, pero en este momento, yo sé que tiene muchos asegúnes, además también hago muchas críticas a lo que ocurre desde la tecnología, pero todas las reuniones del grupo, que teníamos contacto previo, y eso hay que decirlo, todos nos conocíamos, todos nos teníamos confianza, ¿no? Toda esta investigación, este diseño del cuestionario, la posterior aplicación, el análisis de resultados, fue vía Jitsi, que era la plataforma que usábamos, y ahí discutíamos los resultados del grupo, del trabajo que estábamos haciendo. Quienes participamos más directamente en la elaboración del cuestionario fuimos obviamente quienes tenemos idea de esto, ¿no? Que éramos pues Ivonne Angulo, que es nuestra demógrafa, Rebeca, Jesús y yo. Pero después nos reuníamos con los matemáticos y de verdad fue algo que a mí me enriqueció muchísimo. Por un lado, me hizo darme cuenta cuál era nuestra esencia o nuestra aportación desde las preocupaciones sociales, pero por otro lado me hizo abrirme a las cosas que ellos planteaban que muchas veces ni siquiera me habían pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, era bien interesante incluso cómo reformulábamos las preguntas, porque teníamos un guión al principio y fuimos reformulándolo con la participación de los matemáticos, que realmente aportaban mucho, ¿no? Me acuerdo de la doctora Mari Carmen Jorge, que siempre nos estaba diciendo, oigan, pero ¿por qué no podemos mejor así, refraseamos así, a lo mejor se entiende mejor, ¿no? Porque ellos tienen una idea, una estructura mucho más clara a veces que nosotros. Y los resultados los fuimos discutiendo también entre quienes participamos. Y cada quien ponía su granito de arena, ¿no? Entonces, los matemáticos hicieron una suerte de cálculo matemático para encontrar casos más semejantes y casos más diferentes. Con el doctor Valdés tuvimos contacto con el Instituto de Geografía para construir este mapa interactivo de vulnerabilidad que tenemos, y así, ¿no? Cada quien ponía su granito de arena. Fue un proceso de investigación riquísimo. Y esto lo hace, por supuesto, mucho más rico. Este trabajo, hay que decirlo, se puede consultar en la página del Instituto de Investigaciones Sociales. La página estará apareciendo por aquí en nuestras pantallas. Y regresaremos después de la pausa para hablar de la importancia de las tecnologías de la información, de las comunidades vulnerables y de cuáles han sido los resultados y cómo se han aprovechado en términos de la investigación. Esto un poquito más adelante. Y también los invito porque regresando de la pausa tenemos nuestras recomendaciones de cultura, viajaremos hasta Alemania y mucho más aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde desde TV UNAM, hablando ahora de recomendaciones culturales que pasan desde la astronomía, Casa del Lago o el antiguo colegio de San Ildefonso. Veamos. Las plataformas digitales del antiguo Colegio de San Ildefonso transmiten este jueves la segunda sesión del seminario Quixpatla, Arte y Cosmopolítica, en el que investigadores del Museo Nacional de Antropología, de la Universidad Federal de Río de Janeiro e investigadores independientes estudian la relación entre los conceptos de las culturas indígenas y la producción de obras artísticas contemporáneas. En esta segunda sesión abordarán el tema de la transición del arte ritual al arte contemporáneo. Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Para seguir en el universo de las culturas indígenas, todos los jueves pueden escuchar a través de Radio UNAM el programa Calmelcayi, que da difusión a las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Una oportunidad para conocer las raíces de las culturas originarias en una lucha por conservarlas. Sesiones de escucha de Casa del Lago Virtual presentan. En la observación astronómica que organiza Casa del Lago cada semana, este jueves nos llevará a conocer las Pléyades, el grupo más famoso de estrellas azules en el cielo que se pueden ver incluso bajo las luces de nuestras contaminadas ciudades.
La astrofísica Mabel Velardi del Instituto de Astronomía de la UNAM será la encargada de orientar nuestra atención hacia la constelación de Tauro para aprender a reconocer y admirar este cúmulo de estrellas. Que nos ha fascinado desde el inicio de los tiempos. Ha jugado un papel relevante en el devenir paulatino de las civilizaciones y ha sido de gran inspiración para la humanidad. Y seguimos acercándonos a la crisis laboral que se vive en nuestro país a raíz de esta pandemia a través de la mirada de los chicos de En Trending. La recuperación del mercado laboral y la economía post-COVID son una incertidumbre para el mundo. En México ya se intenta una recuperación económica por parte de diversos sectores. La paralización del sector turístico, la reducción de exportaciones y el colapso en el precio del petróleo fueron algunos efectos macroeconómicos que se sufrieron al inicio de la pandemia. A partir de hace 2 meses empezó una recuperación gradual, va a ser lenta, no va a ser rápida, pero empezó esa recuperación y bueno, eso afecta a las familias de manera dramática en sus bolsillos, en el consumo de diferentes productos. Obviamente lo que no ha sido tan afectado es el consumo de alimentos, es el que menos ha sido afectado. Con el optimismo de recuperar los empleos en México como uno de los mejores escenarios para el ámbito laboral, también se necesitan políticas públicas y un plan de trabajo por parte del gobierno y las empresas para que la sociedad se recupere progresivamente y que las pymes sean apoyadas con estímulos económicos y así poder proteger a sus trabajadores, ya que de estas dependen el 70% de empleos de nuestro país. El consumo en los negocios locales como tienditas, puestos de comida, mercados, entre otros comercios, también son parte importante para esta reactivación. Los gobiernos no estaban preparados para una situación como esta, ¿verdad? No estaban preparados, es cierto, pero tampoco tenían dentro de sus programas de gobierno, digamos, una política para generar más empleo, ¿no? Y además no solo empleo, sino empleo de mayor calidad, empleo, ¿no?, con mejores condiciones de trabajo. La transformación digital es la clave para acelerar la recuperación económica. Esta es una de las alternativas más viables que anunció la CEPAL. Las herramientas digitales y las miras hacia el mundo de las telecomunicaciones son el futuro de la reactivación económica, ya que con ellas se puede tener acceso a servicios públicos como salud y educación. Esta transformación beneficiará la innovación empresarial, nuevos sistemas de producción, consumo y competitividad. El consejo que hay que darle a nuestra juventud es que tenemos que pensar en aquellas cosas que generan valor agregado, ¿no? Y valor agregado hoy día es la economía digital. En el futuro vamos a decir en 10, 15 años, van a desaparecer muchas actividades que hoy las puede hacer cualquier gente, ¿verdad? Pues esas se van a ir suprimiendo lamentablemente y se van a abrir oportunidades, pero siempre contando con el área de las comunicaciones, las telecomunicaciones. ¿Y qué podemos hacer como sociedad para reactivar nuestra propia economía? Parte de la respuesta está en producir para nosotros mismos, generar intercambio, apoyo a comunidades y comercios locales y buscar alternativas digitales. Seguirnos cuidando y manteniendo las medidas de sanidad, lo que ayudará a que disminuyan los contagios por COVID-19, el número de pacientes, las muertes y, por ende, haya una pronta recuperación económica y aminoren las cifras de desempleo en nuestro país. Siempre hay maneras de ayudar, seamos solidarios más en estas crisis que estamos viviendo desde hace ya varios meses. Y vamos enseguida con nuestra dosis de humor a través de los chicos de No Memes. Perdón, ya vimos que están bien clavados con el tema, pero en No Memes tenemos un mensaje que les va a gustar, yo sé lo que les digo.
Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Al regresar seguiremos hablando sobre vulnerabilidad económica, social y de salud. No se vayan, esto es la UNAM Responde. Seguimos hablando aquí en la UNAM Responde esta tarde sobre equidad de género a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, esta cápsula que nos presenta semanalmente Sandra Lorenzano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ser Universitarias, una colaboración entre la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Fíjense que el lunes 19 de octubre fue el Día de la Escritora, así que decidimos que nuestro miércoles para la igualdad de esta semana fuera en torno a las escritoras y a los libros. Y para ello invitamos a la directora de publicaciones de la UNAM, la maestra Socorro Venegas, y a la coordinadora de la colección Vindictas, la joven escritora Ave Barrera, para que nos hablaran justamente de Vindictas, una colección que construye un puente entre las escritoras de habla hispana que han quedado relegadas en el canon hegemónico de la literatura de nuestros países y las escritoras más jóvenes. Así, la colección Vindictas se ha propuesto como un espacio de publicación de novelas clásicas de esas escritoras ya casi olvidadas o borradas, con un prólogo de las escritoras jóvenes. Pero mejor yo no les cuento nada más y les invito a que hoy, a partir de las 4 de la tarde, en el canal de YouTube Igualdad de Género UNAM, puedan ver a nuestras dos invitadas hablando sobre esta maravillosa colección que reivindica las voces femeninas de nuestra literatura. Allí les esperamos. Y ustedes y yo nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Ahí está la invitación abierta para todos y nosotros seguimos hablando sobre la encuesta para generar un mapa de vulnerabilidad socioeconómica frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Esto con la doctora María Josefa Santos Corral, quien es también especialista en estudios sociales sobre transferencia de conocimiento y tecnología e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Y pues menciono esta parte de tu experiencia laboral precisamente para hablar de esta área que ha resultado no sé si un verdadero descubrimiento o ya estaba encaminado a que así fuera con respecto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación que pues parece jugaron un papel importante en el resultado de esta encuesta, de los cuestionarios que fueron aplicados. ¿Por qué no nos hablas de esta parte, María José? Mira, bueno, gracias, Rosy. En principio, hemos de decir, voy a decir que varios de los que trabajamos en esta encuesta tenemos este campo de estudio, muy concretamente el doctor Siqueiros, la doctora de Gortari y yo, y Laura Calvo también, la licenciada Laura Calvo también se dedica a estos asuntos de la innovación, de ahí nos conocemos, ¿no? Entonces, queríamos saber hasta dónde este asunto de las tecnologías de la información y comunicación ayudaban, se constituían o no en herramientas que podrían ayudar eventualmente a paliar la crisis que teníamos a partir del confinamiento y a partir de la cuarentena. Entonces, encontramos varias cosas bien interesantes que, como bien dijiste, creo, en el principio del programa, ya publicamos en la revista Ciencia, muy enfocadas a ver qué estaba pasando con las TICs, sobre todo pensando en que nuestra población, la población a la que llegamos era fundamentalmente clase media, hasta dónde las TICs les ayudaban a ser menos vulnerables en la cuarentena. Bueno, una de las cosas que encontramos es que, además de que algunos de ellos podían seguir trabajando en línea, algunos de ellos podían seguir realizando algunas actividades en línea. Otra de las cosas que ayudaban mucho las TICs era a seguir manteniendo los contactos. Y esto era importante para enfrentar la otra vulnerabilidad de la epidemia, la posibilidad de contagio, porque
muchos de los filtros o de las informaciones que se comparten tienen que ver con los marcos de referencia que son comunes y que muchas veces están ligados a las estructuras de redes que tenemos. Entonces, las informaciones que se comparten son aquellas que son significativas, o por lo menos que se pueden compartir otras, pues, pero que las informaciones a las que hacemos caso son aquellas que son significativas para las personas. Y esto se construye, la significancia se construye a partir de lo que es conocido y a partir de las redes. Entonces, las TICs aquí jugaban un papel fundamental para combatir esto que se ha llamado tanto la infodemia, ¿no? Las TICs aplicadas o como herramientas para mantener los contactos con gente que de todas maneras ya se conocía previamente, ¿no? Entonces, ahí pensamos que las TICs jugaron un papel muy importante, además de para mantener las actividades. Una de las cosas que, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo fue los cursos en línea, ¿no? Que en todos los grupos de edad, que por ahí están las gráficas también de qué grupos de edad tuvimos en el sondeo, en todos los grupos sociales de edad, había gente que estaba trabajando, que estaba haciendo cursos en línea. Destacando, por supuesto, entre 18 y 29 años, que el 41.7% de la gente estaba haciendo cursos en línea, ¿no? Y luego, otra de las cosas es lo que encontramos al construir el mismo proyecto, a través de con las personas que contestaron y las que eran conocidos, y las propias respuestas del proyecto nos llevaron a pensar que las redes y la confianza se logra promover entre las personas y nos va a permitir también enfrentar los distintos retos que supone la emergencia sanitaria, la cuarentena y el riesgo de contagio también, ¿no? En este sentido, las TIC son muy importantes porque permiten mantener los contactos iniciales, los contactos que ya teníamos. Podemos hacer nuevos, ¿sí? Pero lo más importante, lo que más apuntaba, lo que encontramos en la encuesta es que permitía mantener los contactos iniciales y reforzar acciones de apoyo. Por ejemplo, que me ayudaran, a partir de las TICs me podía poner de acuerdo para que me ayudaran a comprar una medicina o para que me ayudaran a traerme mis alimentos o para que me ayudaran a cuidar a una persona mayor o a una persona o a un niño, ¿no? Entonces, estas TICs nos permitían echar mano de los vínculos que ya teníamos, ¿no? Luego, esto de las TICs me llevó, porque así pasa con las investigaciones, nos lleva a diferentes investigaciones, ¿no? Entonces, yo como especialista en el tema me empecé a plantear, bueno, ¿hasta dónde las TICs pueden o no ayudar a construir referencias en experiencias que siempre habían estado muy vinculadas con la presencia física, con esto que los antropólogos llamamos el estar ahí, ¿no? Entonces, con un colega de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el maestro Marco Antonio Lopategui, hemos planteado un proyecto para ver hasta dónde las prácticas docentes que se han desplegado a partir de la cuarentena y de la pandemia del COVID-19 nos pueden ayudar a construir un modelo de internacionalización virtual. O sea, este asunto de la internacionalización, ¿cómo se está dando? ¿Cómo va a seguirse dando? Porque esto va para un poquito más largo de lo que habíamos pensado en principio, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría sobre el asunto de la... Además de escuchar todo el tiempo que te escucho hablar, pienso también en todas esas personas que por no estar o por no tener la posibilidad de tener acceso a estas tecnologías de la información, pues está, otro mar de información, otra área de investigación que está ahí presente. Nos decías de estos alrededor de 53,000 cuestionarios que aplicaron, únicamente entre 6 y 7,000 fueron contestados por personas que no pertenecen a esta clase media, lo que dice mucho, me parece, y me gustaría que nos hablaras también en este sentido con respecto a las preguntas que fueron elaboradas y los temas que les gustaría ofrecer. Ya nos explicaste algunas de estas preguntas y de estas encuestas, pero me parece importante resaltar que estaba enfocada precisamente en ligar, en crear precisamente una red entre estos temas económicos, estos temas sociales y estos temas, por supuesto, de salud que están implícitamente relacionados a partir del riesgo y de la enfermedad de COVID-19. Sí, bueno, el cuestionario estuvo planteado
en 6, fueron más o menos, creo que, ay, Dios mío, ¿dónde lo tengo? 46 preguntas tengo por aquí. 46 preguntas, y estuvo organizado en 6 sesiones, que era el perfil sociodemográfico, capacidades económicas, exposición al virus, recursos sociales para enfrentar la crisis, perfil de salud y capacidad de respuesta a la pandemia. Esas eran las 6 secciones del cuestionario, que más o menos estaban parejas en cuanto al número de preguntas. Había además un espacio libre para comentarios. Sí pensamos, e incluso algunos colegas del instituto nos llegaron a cuestionar, bueno, si se va a hacer por línea, quiénes van a contestar, cómo le van a hacer. Y a mí, más que la línea o no, porque casi todo mundo tiene acceso a un teléfono, pues más inteligente o menos, pero más o menos la mayoría de la gente, gracias al asunto de la migración, tiene acceso a una conexión a Internet. Lo que más nos preocupaba era cómo sacar la encuesta de nuestra red social primaria, porque eso y finalmente terminó pasando, nos iba a sesgar la encuesta más hacia la clase media. Una de las cosas lindas que sí logramos hacer fue que muy poco porcentaje de la gente que contestó, creo que un 15 o 16% tenía doctorado, por lo menos no eran universitarios, ¿no? La mayoría tenía licenciatura, eso sí, un 50 y tantos %, pero al menos no eran solamente universitarios. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado era este asunto de qué vamos a hacer con la gente. O sea, sabíamos que no podíamos llegar a la gente que no tuviera por lo menos un teléfono que le permitiera tener el WhatsApp para contestar la encuesta. Y además, otro problema que también tuvimos, y que esto lo descubrió muy sabiamente la maestra Angulo, era, pueden tener un teléfono inteligente, pueden tener datos, pero si no tienen un teléfono con plan, que así se llama, o internet en su casa, no van a gastar los datos en contestar una encuesta en un cuestionario de 46 preguntas, ¿no? Entonces, eso también nos ligaba a ciertos grupos sociales y económicos, ¿no? Esto sí, ya lo sabíamos desde un principio, no podíamos hacerlo de otra manera, no había otra forma de llegar a la población porque pues no podíamos salir a hacer encuestas a campo. Aplicarlas de forma directa, claro. No podíamos aplicarla de forma directa, ¿no? Quizá telefónicamente, pero ¿de dónde sacábamos los números telefónicos? Entonces, por eso tampoco es una encuesta, por eso también es un sondeo, porque no hay una muestra representativa, no se construyó una muestra, porque pues si caían en la muestra personas a las que no teníamos acceso, pues no se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno. Nos queda en realidad poco tiempo para terminar la entrevista y tenemos todavía ahí varios asuntos pendientes, así es que te quiero hacer, digamos, 2 preguntas en una. Una es esta capacidad o esta posibilidad del instituto, que está por cumplir 90 años y que sigue trabajando aún en tiempos de pandemia para cumplir su objetivo, que es estar en contacto con estos distintos sectores de la población, y con esto lo ligo a cuál es, digamos, nos decías, esta encuesta se aplicó, digamos, muy al principio de la pandemia. ¿Cuál sigue siendo la utilidad, la vigencia de estos resultados y que siguen siendo, por supuesto, un área de investigación para quienes participaron y para quienes no, dentro del área de las ciencias sociales, hablando particularmente de este instituto? Marijo. Mira, yo creo que, bueno, el instituto que va a cumplir 90 años, efectivamente, y que empiezan las celebraciones que también se pospusieron por la pandemia, empiezan ahora sí el 18 de noviembre, tiene otras investigaciones sobre la pandemia. Algunas están publicadas en la página del instituto, muy claramente la de la doctora Sicardi, sobre condiciones de habitabilidad de las viviendas y el entorno urbano. Hay otras, como la de la doctora Montes de Oca, que tiene que ver con los adultos mayores, que es su tema de investigación, que no está tan visible, pero que ahí está también en la página del instituto, algunos de los primeros resultados. Yo creo que este asunto, luego voy a la vigencia, pero este asunto de la pandemia nos ayudó como universidad y como investigadores de la Universidad de la UNAM a plantear investigaciones desde una perspectiva interdisciplinaria, donde se pensaba además abonar la solución de problemas. No solamente era para publicación, sino se hizo incluso algún ejercicio de qué era lo que podía ayudar de lo que estábamos haciendo con las autoridades tanto de la Ciudad de México como las autoridades del país. Y luego nos puso a trabajar rápidamente juntos también, y de manera rápida, ¿no?
pensando siempre en cómo contribuir a paliar esta contingencia, ¿no? Sí, esto hay que resaltarlo porque es básicamente los objetivos de todos esos trabajos de investigación y de ayuda que se están realizando desde nuestra universidad, que bueno, hay distintas funciones y hay distintas áreas de trabajo, por ejemplo, desde la coordinación de humanidades, de las ciencias, pero lo que busca es básicamente dar información que permita, pues, dar respuesta a esas distintas necesidades que se están presentando durante esta pandemia, y en este sentido, por eso te preguntaba un poquito, dirigiéndolo al área de las ciencias sociales, de cuál sigue siendo la utilidad y la vigencia de estos datos que me parece una buena cantidad de información recabada hace ya un par de meses. Bueno, la utilidad de esto es tener una fotografía de cómo veía venir la pandemia, cómo veía venir el confinamiento y los resultados y lo que iba a pasar durante la clase media. Yo creo que esa es la fotografía, esa la tenemos muy bien definida. Y por otro lado también otra cosa que nos ayuda es a plantear dónde están las vulnerabilidades de la clase media, qué capacidad de ahorro tenían. La mayoría, ese es otro dato interesante que nos hace decir que logramos sacar de la UNAM la encuesta, es la mayoría de estas personas tenían trabajos o en el sector privado o como independientes. Entonces, esto es un asunto vulnerable que aunque tengan más recursos económicos quizá que otras clases menos favorecidas, también los hace vulnerables y los hace perder el estatus y perder la capacidad que tenían social y económica y política y demás antes de la pandemia. Entonces, eso nos permite entender esta encuesta, a pesar de que ya se aplicó, este sondeo, a pesar de que ya se aplicó hace 2 meses. Otra cosa que nos permite entender es la importancia de la familia como una instancia donde pueden paliarse muchas vulnerabilidades, ¿no? Sobre todo porque se ha dicho, bueno, la familia constituye, los demógrafos, ¿no? Dicen, no, la familia constituye un riesgo. Sí constituye un riesgo. Pero también la unidad doméstica, porque ahí se ve la mano del antropólogo, trabajamos con unidades domésticas más que con familias, ¿no? Entendidas estas como un espacio donde se comparten recursos sociales, económicos y también, por supuesto, la posibilidad de infectarse. Esta familia también ayuda a paliar una serie de cosas, porque, por ejemplo, muchos de quienes estaban en estas unidades domésticas tenían varias personas trabajando, que no necesariamente eran familias nucleares, ¿no? Papá, mamá e hijitos, sino a veces eran familias emparentadas, a veces eran roomies, a veces eran, sí, o sea, había una serie de gente que estaba en estas unidades domésticas, a los que también se les preguntó sobre diferentes cosas, ¿no? Distintas realidades y distintas condiciones, Marijo, que se quedan ahí al descubierto y que evidentemente estaban quizá antes de la pandemia, durante esta cuarentena estuvieron vigentes y que seguramente estarán presentes ahí. Y lo que me parece importante, que ya no nos da tiempo, vamos a platicar de este tema, pero es de la importancia que tiene el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación con relación a la manera en la que actuamos, cuáles son las posibilidades y los beneficios que estas nos ofrecen para actuar de una u otra manera, y en este sentido, o precisamente en el contexto de la pandemia, pensar y enfrentarnos a estos riesgos y también a la forma en la que nos adaptamos. Te agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde, doctora María Josefa Santos Corral, doctora en Antropología Social y también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y pues invitamos al público que visite este y otros estudios que se están haciendo desde el instituto, que cumple 90 años este 2020. Gracias y buenas tardes. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de hablar de nuestro trabajo. Muchas gracias. Que ahí está y seguirá dando de qué hablar, y podemos consultarlo, como les decía, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, esta tarde, para cerrar nuestra emisión, viajaremos hasta una de las potencias económicas más importantes. Se trata de Alemania, para conocer cuáles han sido las estrategias que han aplicado para enfrentar esta crisis sanitaria, pero también cómo ha participado la sociedad en general. Vamos a verla. No todas las conglomeraciones causan preocupación en Berlín. La capital se ha convertido en uno de los mayores rescoldos pandémicos en Alemania federal. La generación en edad escolar goza aún de ligeras restricciones,
mientras que los grupos de riesgo podrían extenderse más allá de personas que tienen alrededor de 60 años. Si se compara con abril, el aumento rasante de infecciones este otoño se ha desplazado hacia grupos de jóvenes de 30 y 20 años. Según los datos de 6 meses de pandemia, Alemania aplica el criterio de tolerancia de 50 infecciones al día por cada 100.000 habitantes. Ahora Berlín y otras ciudades registran una clara tendencia al alza de infecciones en un periodo de 7 días. Las autoridades se ven obligadas a intervenir, reactivando restricciones que no siempre son bien recibidas. Veda obligatoria de bares, restaurantes, kioscos y ventanillas para la venta de alcohol entre las 23 y 6 horas de la mañana. Se recomienda insistentemente mantener distancias mínimas, medidas de higiene, uso cotidiano de mascarillas y evitar lugares cerrados mal ventilados. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an Bord unserer Züge während der gesamten Zugfahrt. Vielen Dank, dass Sie sich daran halten. Para atajar la reproducción exponencial de contagios, que ya es un hecho, las autoridades autorizaron, en medio del huracán pandémico, decenas de consultorios médicos que, como aquí en el barrio de Neukölln, en Berlín, quieren ofrecer la nueva prueba de COVID, que no siendo un diagnóstico médico, puede detectar en menos de 48 horas una infección con corona para acelerar el seguimiento de la cadena de contagios. Sí, tuve directo contacto la semana pasada y otros de mis colegas salieron negativos, pero ella salió positiva, entonces estoy haciendo la prueba por si acaso yo estoy infectado de alguna forma. En otro caso, un App en su celular le advirtió haber tenido un contacto sospechoso. Für mich läuft, also ich habe über die App eine Nachricht bekommen und dann hieß es, ich soll mich eben vorsichtshalber testen lassen. En Alemania, la prueba de COVID cuesta 180 euros. Para quien tiene seguro, las cajas de enfermedad asumen el costo, si se cumplen los criterios médicos y burocráticos. Ich bin einfach dafür, dass die Bürokratie etwas abgebaut wird und die Standards auch abgebaut werden, weil epidemiologisch macht es gar keinen Unterschied, ob dieser Test nicht ganz so sensitiv ist wie die PCR, das, was wir jetzt als Goldstandard haben, sondern wichtig ist, dass es in die Masse kommt und dass viele Leute sich häufig testen lassen und damit kann man die Wintermonate, denke ich, gut überstehen. Como se trata de contener la crecida de infecciones para no saturar los hospitales y poder detectar las cadenas infecciosas, mucho depende ahora del comportamiento individual. Las recomendaciones sanitarias siguen siendo aceptadas y apoyadas mayoritariamente. ¿Y en otros países con el mismo problema? Also ich meine, Mexiko und Brasilien hatte natürlich das Problem, dass die politische Führung das nicht ernst genommen hat und auch viel zu spät reagiert hat und dann auch ein nicht sehr gutes Vorbild gegeben hat, also auch ähnlich wie in England. Ja. Im Großen und Ganzen denke ich aber, dass Deutschland einfach Glück gehabt hat, dass wir etwas mehr Zeit hatten wie unsere Nachbarländer, uns auf diese Pandemie vorzubereiten und dass dann die politische Führung auch ziemlich konsequent reagiert hat und die Bevölkerung hat ja auch diese Bilder aus dem Fernsehen aus Italien schon vor Augen gehabt, sodass die auch schon, bevor irgendwelche Lockdown-Maßnahmen ausgesprochen wurden, schon reagiert haben mit sozialer Distanz und Masken. Ante el riesgo de perder el control sobre la pandemia, Berlín apela por todos los medios a la responsabilidad individual frente al propio entorno social. Y aunque esto vale para todo el mundo, en otras regiones pesan otros Problemas. Das ist natürlich in vielen Ländern ganz anders. Also die Leute, die keine Krankenversicherung haben und auch keine sonstigen Arten der Absicherung, die müssen arbeiten gehen und die werden sich wohl auch anstecken und werden es nach Hause tragen. Und also die Tragik in solchen Ländern ist ungleich mehr wie in Deutschland. Ja.
Pues una muestra de cómo se vive esta pandemia que se ha enfrentado y que se ha vivido de muy distintas maneras en todos los países. La pandemia llegó para quedarse, llegó para afectar a todos, pero como lo hemos hablado en este espacio, pues ha afectado de distintas maneras según la situación en la que estemos. Sabemos, por ejemplo, la vulnerabilidad a la que se enfrentan los países latinoamericanos, en donde pues el número de contagios ha estado a la alza y la situación económica también ha sido complicada durante todas estas semanas. Siempre digo semanas y en realidad son ya varios meses de esta pandemia. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que lo seguimos leyendo a través de las redes sociales y los números de WhatsApp que están apareciendo en nuestras pantallas. También queremos agradecer a todas las personas que hacen posible esta transmisión desde casa aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria y también desde el máster. Y recuerden que tenemos una cita completamente en vivo mañana jueves a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.